regreso con ustedes aquí en Conto de Pensini por Globovisión. Estamos con nuestra bella amiga periodista Ginette González. Tenía tiempo que no estaba aquí con nosotros. Estaba afuera y regresaste. Sí. Pero bueno, tengo que aprovechar que apenas llegaste a hablar de tantos temas que siempre compartimos. Bienvenida, Ginette. Gracias, Pedro. Igual a toda la audiencia que, bueno, sabemos cómo en estos tiempos se han enfrentado no solamente retos políticos, sociales, sino también retos económicos, que no hay que olvidar. Definitivamente. Quería empezar por el DICOM. Hoy se colocaron 24 millones en un máximo de 2.200 bolívares por dólar y entonces eso da una devaluación de 171% sobre el último precio de DICOM, aunque está muy por debajo, como un 60% por debajo del precio de Cúcuta. 2010 por dólar. 2010. Acuérdate que el rango fue entre 1.800 máximo y 2.200, mínimo 2010. Sí. Por sus reglas, ese será el marcador. Esta es una evaluación del 171%. El marcador queda en 2010, pero eso fue el máximo. Claro, porque la gente no se acordaba la semana pasada cuando fue justamente la rueda de prensa del Banco Central, que hace tiempo que el banco no daba rueda de prensa. Cuando se daban a conocer los parámetros de este nuevo DICOM, nos acordamos mucho del hasta hace poco también complementario CIMADI, ¿no? Porque lo que ha cambiado es el nombre, pero sigue siendo lo mismo. El tipo de cambio que sustituye, obviamente, al oficial, o el que es complementario, paralelo al oficial y paralelo al paralelo, podemos decirlo así. Y la gente no se acordaba, o no todos se acordaban, que estaba a 700 y pico bolívares por dólar. Y de repente, aunque tiene otro nombre y pueden decir que no es el mismo, pero en la realidad es prácticamente el mismo porque es el que es aparte a los prioritarios, alimentación, salud, etcétera, y aparte al paralelo, o sea, es la tercera vía o la segunda, ¿no? Pero hay un problema ahora, muchos comerciantes importaron a dólar libre al que consiguen Cúcuta y están los precios. Ahora que este aumenta, van a aprovechar y van a aumentar nuevamente porque van a decir que ellos consiguen 700 cuando sabemos que no es mentira, entonces no se pueden marcar unos precios. Aquí el proceso de hiperinflación va a ser terrible, no sé qué opinas tú. Sí, es que eso se ve en lo mínimo, en lo micro. Como siempre tenemos que mirar todas estas medidas macro en lo que sucede en lo micro, en el mercado, en la farmacia, en las cosas del día a día. Por ejemplo, en la misma semana pasada, cerca del periódico donde trabajo yo, el Universal, el Avenida Urdaneta, pasó en la misma semana una unidad de un plátano de 700 bolívares a 850. Hay gente que me dice, lo he comprado hasta en 1.000, no importa. El caso es que el cartón de huevos que siempre sube, ¿en cuánto está ese indicador? Oye, ese varía mucho por allá, ya creo que está como en 6.000. Y el azúcar doble de hace también. 2 meses. Sí, y por semana cambia. Han aparecido también medicamentos de la atención, antihipertensivos, etcétera. Nada de diabetes. Pero han aparecido, por supuesto, a 80, 70, 60.000 bolívares, lo cual también indica una jalada dura, ¿no? Independientemente de los ajustes que ha habido en el salario, pero es que todos los ajustes también, como ya todo el mundo sabe, porque la lógica, el venezolano no es tonto, está en el día a día y maneja la lógica de cómo no alcanza ni siquiera ya el aumento del CTT. Sí, fíjate, un señor me paraba el otro día en el automercado y me decía, mira, Pensini, ahora mira que se eliminaron todos los bachaqueros y todo el mundo porque el automercado está vacío, es incomprable. Y se llevó una bolsita casi con lágrimas Pero es de que también está vacío porque no sé si se han fijado, quizás también los televidentes, que los productos regulados ya no se están vendiendo. No. Entonces prácticamente también ha pasado en varias vías populares de Caracas que han desaparecido los buhoneros, o sea, los bachaqueros. Sí. Pero y el Urdaneta es un ejemplo de esto y las Fuerzas Armadas, donde una serie de comercios de árabes, chinos, sobre todo los árabes han tomado como más fuerza, han importado con su propio dinero, junto con otros, y tienen de todo, hay de todo. Pero carísimo. Pero carísimo, y también unas marcas que la gente no está como muy familiarizada. Y, por ejemplo, dividen en paqueticos de arroz o paqueticos más pequeños para los que no pueden comprar el paquete completo, jabón también. Sí, eso también las presentaciones. Y que no solamente esto lo han hecho a nivel de el árabe que está vendiendo, y decimos con mucho respeto ahora porque muchos comerciantes de esa nacionalidad, pero el que está vendiendo un poquito de azúcar, un poquito de café. También las grandes empresas, aunque obviamente no podemos revelar cuáles son todas, pero empresas de consumo masivo han cambiado sus presentaciones para hacerlas más fáciles, asequibles a las personas. Es decir, quizás 200 gramos me costaba tanto y ahora te presento una de 100 para que la puedas comprar. Y unas cajas y que son biodegradables, pero en verdad también, es porque son más baratas porque han sido como colores. la manera que se han reinventado
para continuar en el mercado y seguir vendiendo. Ahora, los productos CLAP los están revendiendo, están haciendo bachaqueo con estos productos, pero también está pasando que la gente no le está alcanzando para comprar esas bolsas Sí. CLAP. Y en algunos sitios que me consta me han dicho, mira, aquí se quedaron 70% de las bolsas sin comprarlas porque son 25.000 bolívares, un dineral. Sí, porque a veces hay que pagar por adelantado. Y entonces mucha gente no tiene ni siquiera los 20.000 bolívares para poder adquirirlas. Y entonces, ¿qué pasa? Ese cupo se lo dan a otro. Entonces se van quedando también, se va generando también una mafia de la mafia de la mafia, que bueno, es parte de lo que ha sido nuestra dinámica económica en los últimos tiempos. Increíble. Que no, se sigue creando. Tú trabajas en el Universal y por eso estás tan familiarizada siempre. Sí. Es lo que tú ves alrededor. Sí. Ahora, en la Avenida Urdaneta también están pasando personas que venden, lo que te digo yo, esas bolsitas Sí. y muchas veces están haciendo también algún llamado que cuidado porque no cumplen con las normas sanitarias, que cargan algunos de estos alimentos hasta en carretas o toman... Bueno, ahí me acuerdo, me acabas de acordar con eso, un comentario que se hizo a nivel de también lo que trabajamos en la ciudad, porque hay un repunte de tuberculosis. Y eso se ve en algunos distritos sanitarios como el y de de Urbina. parásitos. Porque cuando tú compras algún producto dentro de una bolsa, no sabes si alguien sopló o cómo, y cómo fue manipulado, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y también, por todas las zonas populares, La Varal, Urdaneta, El Centro, Katia, etcétera, también se están vendiendo como muchas frutas o verduras pequeñas. No sé si ustedes las han visto. Por ejemplo, una cebolla chiquita, un tomate pequeño en una bolsita y lo empacan también en las mallitas, pero resulta que vienen de la basura, porque la gente va a los mercados municipales o va al mercado de coche, entonces ahí agarra, las medio limpias, las vuelve a empacar y las vende. ¿Ves? Entonces... pero, entonces, ¿cuál es la recomendación? ¿O no comprarlas o lavarlas muy bien, hervirlas? Hay gente que ha decidido no comprarlas. Otros sabrán cómo hervirlas, cómo tratarlas. Sí, ¿no? pero ahora eso depende también de la necesidad de cada quien. Ahora, con lo que la gente gana y lo que puede comprar, ahora la gente tiene que escoger muy bien lo que puede escoger para su menú familiar. Sí. Y entonces las proteínas han bajado mucho, está ocurriendo otro fenómeno, que muchos venezolanos que antes estaban más delgados, que se están engordando porque aumenta la ingesta de carbohidratos También, y reducen las de proteínas. Y en esto está lo que ha hecho Susana Rafali excelentemente en estos días, creo que la va a tener también pronto, donde habla que ya en Caracas, en algunas parroquias de Caracas, Vargas, también el Zulia, en otros estados, ellos a nivel de lo que es la comunidad religiosa han podido medir que hay niños que ya están en un índice de desnutrición del 13%, es decir, que han perdido 60% de su masa muscular, de su peso corporal, mejor dicho. Y esto lo expone a un sinnúmero de enfermedades. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo están atendiendo a estos niños? Hay hospitales que no los están recibiendo los casos más graves porque dice, prefiero atender otro que sea más recuperable. O sea que son una serie de situaciones, consecuencias del mal manejo de la economía, que pareciera que no son económicas per se, pero sí lo son, y eso es lo que hay que recordar. Ahora, ¿cómo está afectando también la economía todo el clima de conflictividad en la calle? Bueno, eso es otra historia. La gente habla mucho de que le preguntan a los empresarios, mira, ¿cuándo vas a ver un paro? Es que no hace falta. Prácticamente, cosa que no va a pasar, porque después de lo que fue la historia del 2002, todos sabemos aquí cómo fue la historia empresarial, lo que ha pasado todos estos años, casi todo el mundo está claro de esto, nadie va a ir a decir ahorita, esto lo vamos a hacer, ¿no? Tampoco me parece que sería lo correcto. Sin embargo, hay un paro de facto en algunos sectores de la economía. Sabemos que las empresas no están trabajando el 100% de su capacidad instalada hace tiempo. Polar tuvo que cerrar 2 de sus plantas. Polar, fíjate el caso de Polar. Polar ayer pone esos tweets diciendo que vienen 2 barcos, pero entonces también que es que cerró, pero que no sabíamos que había cerrado. Es decir, a diferentes niveles de la economía, cada quien tiene como un poco de parálisis. O sea, no hay que decretar un paro habrá un momento que a lo mejor, no sabemos si pasará o ha pasado en algunos estados, que no llega la gasolina, la gente no puede llegar al trabajo. El tema de lo que ha sido ya casi 40 veces han cerrado el metro lo que va de año. Sí. Fíjate que coincide contigo el presidente de Fedecámara que estuvo ayer con nosotros, Francisco Martínez, que dice que sí, que en Venezuela hay una parálisis del aparato productivo impresionante, y lo otro que dice que cuando ya en un país es noticia que llegaron 2 containers de cualquier cosa, oye, estamos africanizados. Todas las semanas, ahí dicen, llegó al puerto de La Guaira tanto, pero son volúmenes que no son suficientes. Lo dice el gobierno, obviamente, para publicitar el hecho de alguna transacción, algo, pero no es suficiente. Es lo mismo que lo del DICOM, no es suficiente, lo mismo el salario mínimo, no es suficiente. La demanda sobrepasa lo que se puede disponer y los esfuerzos que se pueden estar haciendo.
tiene que ver también, por ejemplo, con el caso de la constituyente económica que la semana pasada se instaló en el Ministerio de Finanzas, que pude ir a la reunión. Tú ves las empresas que están allí, obviamente serán empresas muy honorables, lo que sea, pero son empresas que no representan, que no, su producción no puede abastecer masivamente la demanda del venezolano. Entonces, si van 18 empresas, el universo empresarial que queda, no sé de cuántas, porque ni con la industria lo sabe, de cuántas industrias pueden quedar, entonces eso representa que a quienes pueden ayudar, a quienes pueden satisfacer. Así es. A un pequeño grupo. Ginette, tenemos que ir a una pausa. Al regreso No? quería hablar contigo entre otros temas. ¿Qué fue lo que pasó con Goldman Sachs, ahora Nomura, el scratching que se está haciendo, también la Carta de la Asamblea Nacional, muy importante, y bueno, otros temas de economía, sobre todo la inflación, cómo nos está pegando en el bolsillo, Así es. y que va a venir la Asamblea Nacional Constituyente en el tema económico, que es lo que se espera que... que va avanzando. Va avanzando. Independientemente de lo que la gente considere, si es bueno o no, siguen las reuniones y hay que ver hasta dónde va a llegar eso. Ginette González, periodista aquí en Con Todo y Pensini, Con Todo y Ginette, si quiere escríbanos, ahí está Con Todo y Ginette aquí en Globovisión. Ya regresamos. No es casualidad que nos viéramos en la misma disco, aprovechemos que nos vimos. De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos con Ginette González, periodista. Dejamos un tema pendiente que es el escrache que le están haciendo Goldman Sachs por haber hecho esta operación con Venezuela. Quiero leer lo que es escrache. Es un nombre masculino, argentino el término. Yo creo que viene scratching de cuando desgarras, que tienes una garra, ya sea así. Acción intimidatoria que realizan los ciudadanos contra personas del ámbito político, administrativo o militar, que consiste en dar difusión ante los domicilios particulares de estas o en cualquier lugar público donde se les identifica los abusos cometidos durante su gestión. Ayer fueron a las oficinas al frente en Wall Street, pero eso es un edificio gigante de Goldman Sachs. Además que ellos han explicado, lo dijeron la semana pasada, que fue un intermediario, que no fueron ellos que los compraron directamente. En todo caso, como tú sabes, a nivel financiero, a nivel económico, no hay la ética, aunque también la gente sacó el decálogo, pues más o menos de ética de Goldman. Pero es un negocio, era un negocio demasiado... Pero vamos a definir como lo hizo el New York Times. Ellos lo que dicen, Goldman Sachs hizo un realero, hizo una troncooperación, pero se metieron en un lío moral. Y eso fue, tú lees la carta que es impecable, que escribe a la Asamblea Nacional, donde les reclaman, bueno, ok, you made a buck. Así lo dice pues en inglés contra el CEO. Yo lo hubiera dirigido también al departamento de lo que se llama compliance. Pero le dicen, ok, pero tú en tus valores y principios y misión dices de que tú no vas a hacer una operación con países que tengan este tipo de problemas que está viendo Venezuela, para no entrar en detalle. Claro, para nosotros, obviamente que es una operación desventajosa. Para el gobierno es una necesidad imperiosa de conseguir dinero a un muy alto costo, para ellos o para quien venga en un tiempo cuando tengan que pagar esos bonos. Y para la empresa, obviamente, están haciendo parte de lo que es su trabajo, ¿no? A nivel financiero. Ahora, no sabemos, no sé si tienes tú esa información de Goldman, a quién se los va a colocar en los fondos de inversión. A una compañía, yo la desconocía. ¿A quién se los va a colocar ahora Goldman? ¿Qué sabes tú si ya lo tenía vendido en corto? Tú puedes tener los bonos vendidos a 40 y entonces te los entrega a 31. Y esos son 865 millones de dólares que al final Venezuela tiene que pagar 2.200 millones. Entonces hicieron un dineral en tan poco tiempo. Y eso es lo que se está cuestionando. Y el bono era de 3.000 millones, entonces los otros 100, Nomura, ¿no? Parece que los compró. Y un tercero que no sabemos quién es, pero igual dicen que el que compró 100 millones de dólares en realidad lo que pagó fue 30. Bueno, eso está ahorita en el tapete. Y rápidamente la Asamblea Nacional Constituyente en materia económica se elimina la propiedad privada, eso es lo que más miedo le tiene a la gente. Bueno, lo que han dicho, porque es como extraño que aunque Elvis Amoroso se haya metido en temas de política económica, la Asamblea fue el que la semana pasada le da la bienvenida a estos empresarios que estuvieron en el Ministerio de Finanzas, yendo a esa primera reunión, esa instalación de la constituyente económica. Él es el que le dio la bienvenida y tuvo un discurso muy, muy radical, hasta los periodistas ahí llevamos palos, de cómo, que es la moda en estos días, ¿no? De cómo todo está tergiversado, cómo hasta dijo que Jorge Roy y Francisco Martínez eran los dueños del Art Today, después dijo que Ramos Ayub era el jefe de los bachaqueros, o sea, todo ese discurso también ya tan gastado, tan repetido, fue el que se le dijo a los empresarios, le dijeron, ustedes tienen que empoderarse, ustedes tienen que hacer valer su posición, pero ¿quiénes son los empresarios que estaban allí? Quizás el más destacado y el más conocido de la opinión pública es la gente de Ciragon, pero de resto pueden ser empresas con muy buena intención, pero no son empresas, volvemos a decir, capaces ahorita de poder solucionar las necesidades del país. Tenemos que ir a una pausa, acompáñame a despedir el programa al regreso con Ginette González, con todo el Cine Globovisión.
Chao.